Ella es la relatora sobre ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas y está realizando una visita oficial de 10 días para poder conocer la situación sobre la temática concreta de ejecución extrajudicial. Ella se reúne tanto con el Estado, ¿verdad?, con funcionarios, con un gabinete de seguridad, un conjunto de personas, también se reúne con las organizaciones de la sociedad civil y al terminar la visita va a realizar un comunicado y por tanto toda esta es información luego para las Naciones Unidas, para la relatoría, y se va a poder, o entiendo que van a realizar también un conjunto de recomendaciones o de solicitudes. Nosotros entendemos que es algo sumamente importante porque da las pautas al gobierno para realizar cambios o modificaciones en aras a poder evitar o poder reducir el número de ejecuciones extrajudiciales. Desconocemos el alcance de las reuniones, son reuniones privadas entre gobierno, miembros del gobierno, ¿no?, con la relatora, pero entendemos que la relatora tiene la capacidad suficiente, la experiencia, para poder saber también si en algún momento se está negando información o se está ocultando un conjunto de hechos. Es por eso que también luego tiene reuniones con organizaciones de la sociedad civil y con víctimas. El informe contiene a grandes rasgos un poco la evolución de la política de seguridad pública y a partir de allí se exponen datos muy concretos sobre el índice de letalidad, el número de personas fallecidas por el número de policías en los supuestos enfrentamientos, datos también sobre las muertes en el sistema penitenciario, que esto también debe considerarse ejecución extrajudicial en casos concretos, por ejemplo, si es que no se ha facilitado el tratamiento médico pertinente. Y por tanto, también hay un conjunto de casos que se plantean allí y se saca una caracterización de los mismos, ¿no?, es decir, que en todos estos casos que se presentan se sigue un patrón de conducta o un patrón común en estos casos. Vemos que hay una manipulación de la escena del delito, hay un presunto fraude procesal, hay un encubrimiento por los propios agentes que hacen la investigación, ¿verdad?, porque si bien la investigación la tiene que realizar por mandato constitucional la Fiscalía, esta institución se apoya de la Policía Nacional Civil, ¿no?, y por tanto vemos investigaciones muy parcializadas, vemos casos que incluso existe una resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y no se han llevado ante la justicia, y vemos muchos casos que terminan con un sobreseimiento por falta de investigación. Una ejecución extrajudicial es la privación del derecho a la vida por parte de un agente del Estado. Uno de los índices, efectivamente, es el índice de letalidad. Este índice nos calcula la proporción entre civiles muertos y civiles heridos en un supuesto enfrentamiento. Si realmente esto fuera un enfrentamiento, la ratio que se manejaría, es decir, por un civil muerto debería haber un herido, porque la idea del uso de la fuerza no es ir a ejecutar a la persona, sino es ir a proteger al policía, a terceras personas y, por tanto, intentar causar unas lesiones concretas al supuesto criminal, digamos, que muchas veces no tiene ninguna relación con estructuras criminales, pero llamémoslo supuesto criminal o el presunto delincuente, ¿verdad?, para inhabilitarlo, para que no pueda causar un potencial daño. Si esto fuera cierto, pues tendríamos una ratio de 1 o de menos de 1, ¿no?, porque los estándares internacionales establecen que siempre debería haber un número igual o superior de heridos al número de muertos. Lo que nos encontramos es que en el año 2017 en El Salvador el índice de letalidad fue de, si no recuerdo mal, de 6.1. Lo que significa es que en estos supuestos enfrentamientos hay mucho más muertos que heridos. Y esto significa, o son datos que nos llevan a pensar, y por tanto si lo ha entendido también la doctrina internacional, que se puede presumir que efectivamente no son enfrentamientos, sino que son ejecuciones. Lo que se puede presumir de los datos, y luego nosotros como Instituto de Derechos Humanos de la UCA, lo que podemos observar
a través de los casos que estamos llevando efectivamente es que hay múltiples ejecuciones extrajudiciales y que muchas de ellas siguen un patrón común. La violencia genera más violencia y, por tanto, estas medidas de la represión, de la criminalización de los jóvenes no es la solución ni a corto, medio y largo plazo, ¿no? Y, por tanto, es algo entendible que la población salvadoreña requiera justicia, es algo entendible que por parte de la población salvadoreña se pueda llegar a pensar eso, porque hay mucho sufrimiento. Pero lo que no nos podemos permitir es caer en medidas populistas, en medidas que llevamos aplicando desde gobiernos anteaños. ¿Y cuál es la solución? Es que la solución es que la violencia sigue igual o ha aumentado, ¿no? Y por tanto, un poco la conclusión que podemos llegar es intentemos cambiar el enfoque de la persecución del delito, intentemos cambiar el enfoque de las políticas de seguridad pública. Si hemos visto que todas estas no han funcionado, busquemos otras alternativas, porque si al final seguimos matando y la población nos sigue valando, llegará un momento que nos va a tocar a nosotros. Es decir, claro, aquellas personas que sufren mucho, pues legítimamente reclaman justicia y entienden algunas que probablemente pues, a través de la ejecución se va a terminar el problema. Pero es que nunca nos planteamos que esto algún día nos puede llegar a tocar a nosotros. Y si esto fuera así, luego nos plantearíamos qué injusto y por qué el gobierno hace eso. Parece ser que se haya ausentado, es decir, que haya omitido entrar a conocer, que haya omitido empezar a investigar. De una forma fraudulenta se afirma por parte de la Inspectoría que en todos estos procesos de ejecución extrajudiciales ellos no pueden iniciar una investigación hasta que no termine la investigación penal y que propiamente no haya un proceso judicial o haya simplemente un archivo o un sobreseimiento. Desde nuestro punto de vista, esto es una forma de decir no quiero entrar a investigar estos casos, me ausento, me desligo del problema, porque técnicamente este argumento no es correcto, porque por un lado tenemos la responsabilidad penal y por otro lado tenemos la responsabilidad administrativa o sancionadora, y por tanto no es incompatible que se puede estar juzgando o investigando a una persona por distintos elementos, porque una cosa es el objeto en el tema de la responsabilidad penal, lo que se persigue, y otra cosa muy distinta es el objeto en la responsabilidad administrativa y cuáles son las finalidades de poder abrir un expediente sancionador por un actuar en el marco de un enfrentamiento. Yo nunca diría que es inútil, yo más bien diría que es muy útil. Lamentablemente, por parte de su titular, ¿no? Y por parte de la institución, se ha adoptado una actitud absolutamente pasiva y hasta cierto punto apática de la situación. Esto es otro de los elementos que nosotros siempre ponemos en tela de juicio, y es que en todos estos procesos que nosotros como IDUCA estamos querellando, vemos que son procesos fraudulentos, porque efectivamente la investigación está viciada. La investigación se ha realizado por compañeros de los investigados, ¿no? de los imputados, y por tanto el ser humano tiene siempre pues, sus debilidades, y es lógico que si una persona está investigando a su compañero, la imparcialidad, la objetividad que se espera de una investigación no sea así. Por tanto, en este punto, ciertas instituciones, incluso se ha planteado por parte de la Fiscalía, la necesidad tal vez de crear un cuerpo autónomo o un cuerpo que no dependa orgánicamente de la Policía Nacional Civil, sino que pueda depender directamente de la Fiscalía para intentar realizar investigaciones mucho más objetivas y técnicas científicas. Lo que podemos observar de parte de la Fiscalía es que no realizan prácticamente labor de campo, es decir, las investigaciones, ir a buscar a las zonas supuestos testigos, todo esto lo acaba haciendo la Policía Nacional Civil, alegando la Fiscalía que tiene una sobrecarga de trabajo, que en parte es lógico, ¿no? Pero el problema de dejar todo en manos de la Policía Nacional Civil es estos elementos que comentamos antes, ¿no? Una investigación sesgada, una investigación poco profunda, una investigación parcial, y por tanto al final el trabajo de la Fiscalía se ve extremadamente limitado y hasta cierto punto podemos decir que también es una irresponsabilidad.
Porque iniciar procesos sin haber buscado tanto pruebas de cargo como de descargo y quedarse única y exclusivamente con lo que ha facilitado la Policía Nacional Civil, desde nuestro punto de vista también es incurrir en negligencia. Lo que yo le puedo manifestar es que como IDUCA hemos tenido conocimiento que solo en un caso de ejecución extrajudicial se ha celebrado vista pública, que es el caso de San Blas, y el cual el juez determinó que efectivamente había una ejecución extrajudicial, pero no pudo determinar quién había participado en la misma y acabó absolviendo. Ahora estamos esperanzados porque este jueves, 1 de febrero, como IDUCA tenemos nuestro primer juicio de los distintos casos que estamos llevando por ejecuciones extrajudiciales. Es un caso que ocurrió en el cantón El Zaite, en Zaragoza, donde dos policías, presuntamente, digo presuntamente porque todavía no se ha celebrado el juicio, ejecutaron a una persona con discapacidad, a una persona sordomudo, el señor Salazar, conocido también como Don Chepe, ¿verdad? Y por tanto, este es nuestro primer caso donde vamos a estar en un juicio por una ejecución extrajudicial. El 14 de febrero también tenemos el juicio por otro caso. Creo que se puede definir con una palabra y es encubrimiento de la situación. Ellos mismos podrían estar incurriendo en algún delito, efectivamente. La impunidad genera más violencia si una persona sabe que, a pesar de que cometa algo fuera de la ley, lo va a seguir cometiendo o no va a tener ningún tipo de temor. Y por tanto, efectivamente, si mantenemos la impunidad, mantenemos que agentes de la corporación que actúan al margen de la ley lo sigan haciendo. Es algo que como IDUCA nosotros estamos estudiando. De hecho, hay un caso que ocurrió en el 2015 en el cantón de Las Isletas, donde efectivamente hay una resolución por parte de la PDDH donde afirma que hubo una ejecución extrajudicial. Allí ejecutaron a 2 personas. Una persona tenía 8 balazos en la espalda y la otra persona tenía más de 20. No se ha judicializado el caso y por tanto este puede ser uno de los primeros casos que como IDUCA vamos a llevar ante las Naciones Unidas. Estamos terminando de ver algunos detalles y probablemente en los próximos días vamos a someter ya el caso a instancias, en este caso del Sistema Universal de Derechos Humanos. Bueno, en este caso entendemos que la prueba científica acredita que no existió un enfrentamiento. Cuando una persona muere con 29 disparos en la espalda o una persona muere con 8 disparos en la espalda, acredita que esto en ningún concepto, ni nadie en su sano juicio puede afirmar que efectivamente es un enfrentamiento, sino que es un uso fraudulento de la fuerza y que por tanto, como no ha habido una investigación debida, se están vulnerando un conjunto de derechos humanos de las víctimas y por tanto vamos a trascender y vamos a pedir que sea un sistema universal quien reconozca esto y por tanto invite al Estado de El Salvador a reparar el daño causado. Creo que nunca tenemos que utilizar términos de masivos, total, completa, sino que se debe ser como muy riguroso y se debe estudiar caso por caso. Hay muchos agentes que se levantan cada día, dan el mejor trabajo, sirven, nos protegen, ¿no? ¿Verdad? Como el lema de la Policía Nacional Civil, pero hay otros casos que no es así, ¿no? Y por tanto tenemos que focalizar la atención de estos casos siguiendo un proceso debido, pero haciendo responsables a aquellas personas que actúan al margen de la ley. Desde mi punto de vista, el país está condenado a seguir con el alto índice de violencia, con la crisis de violencia, con una crisis humanitaria que estamos viviendo, ¿no? Necesitamos cambiar el enfoque, necesitamos empezar a aplicar debidamente el Plan El Salvador Seguro, obviar o olvidar, ¿verdad?, derogar las medidas extraordinarias, derogar estas medidas encaminadas únicamente a la represión.